Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos a este canal. Mi nombre es Carolina y hoy vamos a estar hablando un poquito sobre este tema de el fin del mundo como lo conocemos. ¿Sí? Un poco qué es lo que viene, qué es lo que vamos a estar viendo en este tiempo. Es importante que nos paremos en una mirada que vaya un poco más allá de nuestra realidad objetiva e individual, aunque en esta mirada que vamos a hacer hoy hay algo que pasa a nivel colectivo, pero también hay algo que pasa a nivel personal, ¿no es cierto? Pero cuando refiero a una mirada que vaya más allá, refiero a, por ejemplo, no pararnos en este lugar puntual en el que yo estoy, ¿no es cierto? Porque el cambio es un cambio global, es un cambio que de una manera o de otra va a afectar al mundo en su totalidad. Así que bueno, desde ya darles a todos la bienvenida, bueno, a todos los que me apoyan y me siguen siempre, gracias por estar ahí del otro lado, gracias por compartir este video. Y para vos si sos nuevo, te invito a que te suscribas a este canal y formes parte de esta comunidad esotérica. También les voy a estar dejando toda la información para que puedas pedir tu carta natal, tu revolución solar y saber un poco cómo viene tu 2022 y cómo este cambio te puede afectar específicamente a vos a nivel individual en tu vida. Y también, por supuesto, para todos los que quieren lecturas de tarot gitano, bola de cristal y cursos que tenemos abiertos. Ya estoy anotando gente para el curso de tarot gitano que va a comenzar en marzo. Así que los invito a todos a conectarse con la escuela para poder pedir toda la información. Igual van a empezar a aparecer carteles por todos lados con toda esa información para que vos puedas tener más información. Bueno, entonces, primero y principal quería decirles que este video va a traer a colación un montón de cosas que venimos hablando en videos anteriores que van a tener que ver un poco con cosas que van a estar pasando en Estados Unidos, por ejemplo, y cómo eso va a afectar a toda América, ¿sí? También hay un video que yo dejé hace un tiempo, el año pasado, que hablaba sobre mensajes de mis guías, donde un poco les expliqué este tema de la búsqueda de la identidad que vamos a estar viviendo en toda América Latina. Y bueno, ahora podemos ver también situaciones que se empiezan a dar en Europa y cómo eso va a empezar a afectar también a nivel global. Pero ¿dónde es importante que nos paremos para esta mirada? Habíamos visto hace poquito tiempo que vamos a tener ahora unos encuentros muy fuertes y yo creo que esto es como que empieza a marcarse el fin de una era, ¿no? El fin de un tiempo, el fin de una estructura, que si bien nosotros venimos transitando con Plutón en Capricornio un montón de cambios que se suscitan en un eje que tiene mucho que ver con el mundo de la política, con el gobierno, con las estructuras de los gobiernos y de los países. También tiene mucho que ver con todo lo que es el medio ambiente, la tierra como tal, ¿no es cierto? Y bueno, un poco como hay todo un proceso de cambio, de transformación que se viene sucediendo hace tiempo, pero que ha cobrado una intensidad importantísima en estos últimos años, ¿no? Entonces, bueno, nosotros sabemos que un poco toda la situación de la pandemia detona cuando Plutón se empieza a encontrar con Saturno, Júpiter, hubo una gran conjunción que sucedió allí y esto detonó un poco toda la estructura de la pandemia. Y yo recuerdo que mucho el pensamiento en ese instante, ¿no? Era como el mensaje todo el tiempo cuando empezó la pandemia fue como, bueno, va a haber un gran cambio en la humanidad, va a haber un gran cambio y vamos a volvernos todos más humanos, más compañeros, va a terminar el egoísmo, ¿no? Y todo esto yo me acuerdo que lo escuchaba como, me parece que no. Y de hecho pudimos ver que esto no solo no despertó más humanidad ni nada de todo eso, sino que nos hizo todavía más individualistas, más egoístas y transformó al mundo, ¿no es cierto?, también en un mundo mucho más parado en los intereses personales de cada uno. Entonces, nosotros ya estamos en los últimos años que le quedan a Plutón en Capricornio y eso es lo que yo llamo el fin de una era, ¿no es cierto? Plutón es el planeta, en mi visión, que trae los cambios más importantes. La fuerza de Plutón es una fuerza, diría, de las más intensas y de las más importantes
Y cuando Plutón llega y toca, hay algo que busca cambiar y transformar y hasta que no lo logra, no para. Con lo cual nosotros estamos terminando este tiempo de Plutón en Capricornio y Plutón antes de irse va a terminar de detonar las estructuras que quedan, ¿no es cierto? Es como si dijéramos, bueno, Plutón se va a jugar las últimas cartas que tiene en el mazo, ¿sí? Para terminar de derribar un sistema, ¿sí? Ese sistema está totalmente conectado con la energía de Capricornio, que para cada país va a ser distinto porque va a caer en casas distintas, pero sí lo que tenemos que ver es el cambio de una estructura, ¿sí? Porque Capricornio es esa estructura. Capricornio es, como dije, las estructuras de los gobiernos, las estructuras de poder, las estructuras económicas y el funcionamiento económico. También tiene mucho que ver con los cambios en la Tierra, ¿no es cierto? A nivel más, si se quiere, del ecosistema. Y hay como un gran sacudón, ¿no es cierto? Un gran sacudón en todo lo que para nosotros era de una manera, percibíamos de una manera, y de repente todo eso se empieza a destruir, ¿no es cierto? Nosotros ya estamos como empezando a vivir en un mundo nuevo, con una realidad diferente, ¿sí? Y que todo lo que transcurrió con la pandemia nos fue despertando a ese cambio, y nos tuvimos que ir adaptando, ¿no es cierto? Pero también algo mágico que nos trajo todo eso fue poder darnos cuenta y descubrir que hay un montón de cosas que ahora que las podemos hacer de otras maneras. Y eso va a tener mucho que ver con esta salida de Plutón de Capricornio y el ingreso en Acuario, ¿no es cierto? Entonces, cuando Plutón pase de Capricornio a Acuario, ahí se va a producir el ingreso al nuevo mundo, ¿no es cierto? Por eso digo, estamos en el fin de los tiempos de esta era y en el fin de los tiempos del mundo como lo conocemos, ¿sí? Entonces, acá yo les anoté, les puse un poco este encuentro que se va a dar ahora a fines de febrero, y esto para mí va a marcar radicalmente un antes y un después a nivel mundial. Cada país va a tener, como dije, su intensidad con este hecho. Algo de eso nosotros vimos respecto de Argentina. Pero esto se va a estar detonando en todas partes, ¿sí? En diferentes lugares. Y por eso digo, es un antes y un después. ¿Por qué? Porque acá Plutón se va a encontrar con Marte, por ejemplo. Y como nosotros sabemos, Marte es el dios de la guerra, ¿no es cierto? Entonces hay algo como es el cambio de una ideología, es el cambio de una manera de pensar, pero también es una lucha entre ideologías, entre ideas y entre cosas que se quieren imponer. Tuvimos primero el encuentro de Plutón con Mercurio, que como yo les decía, o pensás como yo o te mato, ¿no es cierto? Hay algo como de la imposición de las ideas, y ahora Plutón se va a encontrar con Marte en, bueno, si no te lo puedo imponer por las buenas, te lo voy a tener que imponer como sea. Y nosotros podemos ver esta división a nivel mundial en cuanto a la ideología, a una ideología política, ¿no es cierto? Nosotros estamos viendo cada vez más fuerte cómo todo este aspecto de políticas que tienen que ver con comunismo, populismo, socialismo, van tomando cada vez más fuerza, se van levantando en diferentes partes del mundo, y nosotros estamos viendo un tiempo donde estas ideologías van a querer levantarse a como de lugar para imponerse, ¿sí? Fíjense un poco todo esto que está pasando con Rusia, ¿no es cierto? Que tiene mucho que ver con ¿qué? Con imponer una idea, ¿no es cierto? Imponer lo que yo quiero. Es como que hay algo que parece un poco hasta difícil de creer, ¿no es cierto? Que en este tiempo estemos viendo estas imágenes como de estar casi entrando ya en una guerra para definir quién va a ser el país que se va a quedar con el control mundial, ¿no es cierto? Y a mí me parece que es un tiempo donde estas ideas y estos líderes con ideas tan distintas en algunas posiciones se van a empezar a imponer, se imponen. Ya no hay algo como de, bueno, negociamos, bueno, charlamos, bueno, lo vamos viendo, bueno, reuniones diplomáticas, ¿no es cierto? No, acá hay algo como de... Es el último cartucho que nos queda y la gente va a empezar con esta cosa de imponerse, ¿no es cierto?
una ideología frente a la otra y esto se transforma en una imposición. Con lo cual vamos a ver mucho esta división entre este tipo de ideologías socialistas comunistas, que para mí no están tan identificadas con el comunismo como tal, sino con líderes tiranos, ¿no? Y este otro lado que por ahí quiere persistir en un sistema democrático, ¿no es cierto?, diferente, donde realmente se priorice la educación, ¿no es cierto? O sea, que el Estado no sea el padre que resuelve todos los problemas, sino que las personas tengan libertades individuales, ¿sí? O sea, entonces va a ser este lado que quiere terminar con las libertades individuales y producir cada vez pueblos más pobres, más sumisos y más no pensantes, y este otro lado que está buscando esas libertades. Y estas dos se encuentran y se oponen, ¿sí? Por eso un poco decirles, este momento es un momento clave. Es un momento clave, ¿por qué? Porque Plutón es un planeta transpersonal. Eso significa que Plutón trae cambios a nivel generacional, a nivel global, a nivel de cosas que van a trascender como una generación, ¿no es cierto? Son cambios que se producen en marcos de tiempo mucho más amplios y que pueden afectar a toda una generación a lo largo de esos años. Mientras que Plutón se está encontrando acá con muchos planetas que son personales. Por eso les digo, es toda una energía de algo que pasa a nivel individual y personal que se conecta con esta fuerza descontrolada de Plutón que produce cambios a niveles transpersonales, generacionales, mucho más profundos, que van a marcar una era, un antes y un después, ¿no es cierto? Entonces es importante que nos conectemos con esto, porque como dije, el fin del mundo que viene no solamente va a ser un cambio a nivel global, también es un cambio en vos, en cómo vos te vas a parar a partir de ahora en la realidad y en tu vida, ¿sí? Y en cómo ves el mundo. O sea, claramente nosotros estamos viendo cambios tan grandes que se están produciendo donde ya el mundo como lo conocíamos ya no va a ser más y nos vamos yendo cada vez más rápidamente a ese tiempo y a ese proceso donde las estructuras como las conocíamos empiezan a caer, ¿sí? Y como les digo, pienso que este encuentro de Marte con Plutón, porque luego ya Marte se va a volver a encontrar con Plutón pero en Acuario. Entonces este último encuentro que van a tener en Capricornio es realmente un encuentro donde yo siento que es como ese punto de explosión, ¿no es cierto?, donde se van a derribar las estructuras, las pocas estructuras que quedan o lo poco que queda del mundo que conocíamos, ¿no es cierto? Entonces van a empezar a aparecer en esto nuevos sistemas de gobierno y podemos eso verlo, como digo, en todas partes del mundo donde estamos viendo cambios de identidad en países muy importantes, ¿no es cierto? Hay todo un replanteo de la identidad de los pueblos, si somos de un lado o si somos del otro, ¿no es cierto? Si estamos de este lado de estos tiranos opresores que nos quieren quitar las libertades individuales o estamos de este otro donde vamos a priorizar o a primar esas libertades individuales. Entonces el mundo se va a dividir entre estos dos grupos, entre estos dos grandes grupos, ¿sí? Y creo que son tiempos que vienen que van a ser realmente difíciles y complicados a nivel mundial. O sea, la intensidad de todos estos temas busca imponerse con la energía marciana, que es una energía de guerra, destrucción, muerte, con Plutón, ¿no es cierto? O sea, Plutón arrasa con todo, Plutón es el dios, el planeta de la muerte también, ¿no es cierto? Y Marte trae un poco todo este aspecto de el ejército, las armas, la guerra, ¿no es cierto? Por eso digo que hay algo muy fuerte que vamos a estar viendo, que va a tener que ver con una imposición, ¿sí? Entonces, va a haber una lucha de poderes, como digo, una lucha de poderes. ¿Quiénes son los que a partir de ahora van a dirigir la orquesta, ¿no es cierto? ¿Quiénes son los que ahora se van a imponer? Nosotros hasta ahora teníamos como potencia mundial a Estados Unidos. Bueno, China viene ganando su poder, pero siempre había algo como Estados Unidos siempre marcaba esa distinción, ¿no?
y de repente Estados Unidos empieza a entrar en una crisis muy grave que se va a empezar a incrementar en este mes de febrero, especialmente para fines de febrero, ¿sí? Y además Estados Unidos va a sufrir este hecho de quedar como sin líder muy pronto, ¿no es cierto? Eso pueden ir a verlo al video de Estados Unidos donde les cuento un poco, aunque también voy a estar haciendo un material nuevo para todo lo que viene ahora en este tiempo de febrero, marzo. Pero realmente lo que vemos es que Estados Unidos va a tener una caída muy grande, especialmente a nivel de lo económico, ¿sí? Ya está sufriendo esa transformación, ese cambio. Están pasando cosas en Estados Unidos que no pasaban hace años, que no pasaban, y hablo 40 años, ¿no es cierto? A nivel inflación, a nivel desabastecimiento, a nivel falta de identidad, ¿no es cierto? A nivel estamos los unos contra los otros, o sea, esta división también se ha metido en este país, que siempre tuvo una identidad muy sólida, ¿no? Entonces hay algo como de que Estados Unidos está en un momento de debilidad muy grande, ¿sí? La conjunción perfecta de Plutón-Plutón en la estructura capricorniana de Estados Unidos se va a producir perfecta el 22, creo, de febrero o por ahí, y esto realmente va a generar una intensidad muy fuerte en cuanto a este país que va a empezar a caer fuertemente. Y entonces, si esta potencia cae, van a empezar a tomar poder otras, ¿no es cierto? Otras potencias que entre sí también puede ser que se disputen el poder entre ellas, ¿no? Pero que tienen una identidad marcada en cuanto a, como decía, esta ideología política, esta mirada, ¿no es cierto? Que ellos no es que gobiernan, ellos son tiranos, ¿no es cierto? Y tienen pueblos sumisos, ¿no es cierto? Pueblos sumisos, no pensantes, donde tus libertades no existen. Y esa es la pelea. Y fíjense que estos líderes que van a aprovechar la caída de Estados Unidos para levantarse, ¿no es cierto?, empiezan a asociarse con otros lugares nefastos como ser Venezuela, Nicaragua, Cuba, ¿no es cierto? Y vamos a estar viendo cómo esto avanza. Acá, como dije, hay líderes que van a estar midiéndose a ver quién va a ser el que va a poner las reglas del juego a partir de ahora, ¿no es cierto? Cosa que nosotros vamos a ver con Rusia, por ejemplo, es que Rusia realmente es un momento donde hay tal necesidad de realmente imponer esto que yo soy, que no se van a... Yo creo que el líder ruso no va a medir las consecuencias en ningún sentido, ¿sí? Y creo que esto va a tener un tiempo donde va a ir en su vida para luego hacer su caída final y definitiva, muy posiblemente para ese líder en particular, ¿sí? Con lo cual, el que va a ganar mayor terreno va a ser China, ¿no es cierto?, a nivel mundial y global, ¿sí? Pero como digo, acá la lucha por estas ideologías va a ser el gran dilema, ¿sí? Y no nos olvidemos que Plutón va a terminar de tirar estas estructuras capricornianas, estas estructuras que tienen que ver con el mundo como lo conocemos, con la ideología como la conocemos, con las políticas que conocemos, con la diplomacia que conocemos. Y me parece que es un tiempo clave, es un tiempo de gran ruptura. Es como si vos vieras que la Tierra se parte en dos, ¿no es cierto? Y es como que todo lo que era de una manera, con una estructura, con un cimiento, te guste o no, estés de acuerdo o no, eso no importa, porque se rompe para todos lados, va realmente a explotar, a detonar desde adentro, como los volcanes que están detonando en este momento. Va a detonar desde adentro, es como una gran implosión, y esto realmente yo siento que es algo que va a generar un gran cambio de paradigma mundial. Un gran cambio de paradigma mundial. ¿Dónde estamos parados? ¿Qué estamos haciendo? ¿Y cómo nos volvemos a parar en un mundo nuevo? ¿Sí?
Y creo que esto va más allá de lo que podemos entender simplemente como la economía de un país, el dólar, el yuan, lo que sea, ¿no? Me parece que esto va a romper estructuras que van a tener que ver con todos los niveles, desde lo educativo, cómo se va a educar, desde el trabajo, cómo va a ser el trabajo del futuro, desde estas cuestiones como de mis raíces y mi lugar de pertenencia, y se empieza a perder eso y empieza a aparecer el nómade digital, ¿no es cierto? Son cambios realmente muy profundos. Siento que para muchos de ustedes que están despiertos en un nivel de conciencia diferente, van a captar lo que les estoy explicando y seguramente van a poder entender la intensidad de este cambio. Puede ser que si vos todavía estás muy en el mundo reactivo, haya cosas que te superan, ¿no es cierto? Te supera el imaginario, te supera. Pero fíjense cómo las estructuras que nosotros dábamos por sentadas en todos los últimos años, y hablo de años y años, ¿no? Como están de repente empezando a temblar. Están empezando a temblar. La tierra está temblando, ¿no es cierto? La tierra está temblando. Y estamos viendo como no solo es a nivel de lo humano, no solo es a nivel de las políticas y los gobiernos, también hay algo como del planeta, el ecosistema, la naturaleza está temblando, diciendo basta, ¿no? Hay algo, fíjense, cuántas cosas estamos viendo donde la naturaleza está levantando su voz diciendo fin, basta. O sea, algo tienen que cambiar, tienen que darse cuenta de algo, ¿no? Y como digo, estamos en una parte del proceso donde mucho de este cambio va a funcionar a nivel individual y personal, ¿sí? O sea, hay un cambio estructural global, ¿sí? Que se produce afectando generaciones completas, pero también esta transformación nos empieza a tocar a cada uno de nosotros en un terreno más íntimo, más de lo privado, más de quién soy. Por eso digo, la búsqueda de la identidad no va a ser solo una identidad global, va a ser una identidad global y personal, porque cómo vos te vas a parar en el mundo que viene, ¿sí? ¿Estás preparado para el mundo que viene? ¿Estás entendiendo lo que está pasando a nivel mundial, a nivel cambio energético? ¿O todavía estás simplemente reaccionando a la caja boba porque es a lo único que le estás dando importancia o valor, ¿no? Este es un momento para que vos con tu propio cerebro hagas como ¡tan! Dolor cerebral, que se te rompa el cerebro ahora, para que puedas empezar a cambiar. Porque algo que sí me parece re importante decirles es como que nos imaginemos una línea roja, y realmente creo que al mundo que viene hay mucha gente que no va a pasar. Hay mucha gente que no llega, que no va a poder. No va a poder porque la realidad va a ser demasiado, ¿no es cierto? Estamos viendo una depuración. Estamos viendo una depuración. Horrible, pero lo estamos viendo. Y creo que hay mucha gente que, si estás muy aferrado a tus estructuras, si estás muy aferrado a tu lado capricorniano, a la estructura, a la ley y el orden, a las cosas como deben ser en este cuadrado, ¿no es cierto? Como a lo rígido, ¿no? Hay algo que te va a costar muchísimo entrar en esta parte donde Plutón se va a meter en Acuario y vamos a entrar en un mundo tecnológico completamente diferente a este que a este que conocemos. Cambios en cómo te vas a relacionar, cambio en cómo va a ser este sentido de identidad por pertenencia, cambio en cuanto a qué va a ser un trabajo y de qué vas a poder trabajar, cambio a nivel educación y de cómo se va a impartir la educación, cambio a nivel ideología y creencias, cambio en el idioma. O sea, esto del idioma no va a existir más, ¿no? O sea, a ver, está bárbaro que vos estudies un idioma porque eso te activa la neurona, pero quiero decir que en el mundo que viene todos vamos a hablar el idioma universal, ¿no es cierto? Como algo de esto, ¿sí?
Entonces realmente me parece que es un momento para que nos paremos a ver lo trascendental. Este mundo, como lo conocemos, termina. Estamos en los últimos años de este mundo con ciertas estructuras. Por eso es importante que te conectes con soltar la estructura. Soltar la estructura, soltar el arraigo, soltar el apego que tenés a las cosas, ¿sí? Porque todo eso al mundo que viene no te lo vas a poder llevar. No te lo vas a poder llevar. Entonces es importante que despiertes hoy, ¿no es cierto? Es una búsqueda de identidad, como dije, es una búsqueda de identidad personal también, porque como estoy diciendo, hay algo de quién soy yo o quién fui hasta hoy, ¿no es cierto? O sea, todo esto que yo construí de mí, de este ser que creo que soy, dentro de este frasco, ¿no es cierto? En el mundo que viene no va a ser más. No va a ser más. No va a ser más porque voy a tener que plantearme nuevas maneras de trabajar, nuevas maneras de estudiar, nuevas maneras de comunicarme, nuevas maneras de encontrarme con el otro, ¿no es cierto? Nuevas maneras. Y para eso primero nos acompaña el dios de la guerra. O sea, la guerra y la destrucción están juntos. Entonces hay algo como de que puede ser que haya una lucha, ¿no? Conmigo y como viene el cambio pero me resisto, viene el cambio pero me peleo, viene el cambio, saco el guerrero. Por eso estamos viendo tanta agresividad, por eso estamos viendo un mundo tan violento en este momento, ¿sí? Un mundo tan violento. Por eso digo, como al principio de la pandemia hubo mucho esta fantasía de que ahora íbamos a ser más humanos, más compañeros, más de, ¿cierto? Mentira. Lo único que hicimos fue sacar lo peor de nosotros afuera, y me parece que este es el momento donde explota. Todo eso explota porque, a ver, Marte está marcando un tiempo de mucha violencia verbal, violencia de todo tipo. Yo esto se los vengo diciendo en videos anteriores. Entonces va a aparecer mucho esto de la agresividad, porque en el fondo, ¿qué es lo que está pasando? Que Plutón me está marcando una muerte adentro mío, hay un cambio en esa estructura que yo tengo arraigada, ¿sí? Y que además está muy arraigada a mis emociones, ¿no es cierto? O sea que también hay toda una lucha, me da terror soltarme para transformarme en esta nueva versión de mí, y muchas veces es esto, cuando no lo canalizás bien, lo sacás para afuera con violencia. Por eso la violencia va a ser un poco la clave de esta última etapa de destrucción del mundo como lo conocemos, ¿no? Va a estar muy marcado por esto. Creo que toda esta situación que nosotros vemos en América Latina, donde realmente el populismo, comunismo, socialismo, los tiranos se están apoderando de cada rincón, es preocupante, ¿no es cierto? Es muy preocupante y va a seguir avanzando. Ahora va a avanzar sobre Colombia, va a avanzar sobre Brasil también. Y creo que es como un tiempo donde esta energía va a subir, ¿no es cierto? Que es como una ilusión igual, ¿no? Es como algo sube por un momento para jugarse sus últimas cartas antes de caer, ¿no es cierto? Pero también nosotros pensemos que tenemos a Neptuno ahora trabajando con Júpiter, y eso le va a dar una expansión a este sistema. Como digo, Neptuno está muy conectado con las ideas comunistas, las ideas socialistas y de estos gobiernos populistas, con lo cual este acercamiento a Júpiter hace que esto se expanda, se va a expandir, ¿no es cierto? Va a durar un tiempo, pero en ese proceso, ¿cuántas cosas vamos a perder? ¿Cuántas cosas van a caer? ¿No es cierto? ¿Cuántos países van a estar en un tiempo de autodestrucción masiva, ¿no? Ya lo vemos en Chile también, ¿no es cierto? Es como una invasión global, y bueno, estos líderes queriendo marcar su poderío en Europa, realmente es preocupante, porque creo que hay todavía una fantasía como de que le pueden hacer frente,
Y me parece que es un buen momento para que se den cuenta y reaccionen de que no cuentan con muchas herramientas para hacerle frente al señor Putin. O sea, ellos han preparado un escenario y lo han preparado con años de preparación. Años de preparación. O sea, no son personajes que dan pasos al azar. No son personajes que hacen las cosas en un momento casual, ¿no es cierto? Son personajes que todo lo que hacen lo tienen planeado, meditado y, no sé, me arriesgo a decir que con cuentas matemáticas y todo. Por eso les digo, no es casual. No es casual. En este momento, ¿sí? Que es un momento donde hay una gran debilidad alrededor de ellos, ¿no es cierto? ¿Por qué debilidad? Porque venimos de la pandemia y la pandemia golpeó al mundo. Muchas economías quedaron destrozadas, muchos países se dividieron, ¿no es cierto? En los vacunas, los no vacunas, hay toda una batalla campal adentro de cada estructura. O sea, cada país está lidiando en este momento con un volver a recuperarnos, ¿no es cierto?, del golpe que fue la pandemia. Y casualidad, ellos ahora decidieron sacar el tanque a la vereda, decir, a ver quién va a gobernar el mundo. ¿A ustedes les parece que eso es casual? A mí no. A mí me parece que esto está pensado, planificado, ¿no es cierto? Porque realmente hay algo acá de... es el momento de debilidad y es ahora o nunca. ¿No es cierto? Es ahora o nunca. Y yo les digo, voy a estar haciendo una lectura sobre el tema de Rusia y demás en los próximos días, pero esperen lo peor. Yo veo gente que realmente está preguntándose como si, bueno, si hay guerra, si no va a haber guerra. Y yo quiero decirles que cuando vos sacaste tus tanques afuera, ya estás en guerra. O sea, no sé cuál es la pregunta. ¿Sí? ¿Por qué se los digo? Porque hay algo como de mostrarte quién soy yo. Mostrarte hasta dónde yo voy a llegar. Y yo les hago una pregunta. Si ellos sacaron ya sus tanques a la vereda, como digo, ya no están escondiendo sus intenciones, ya cruzaron la línea roja, ya no hay nada para perder. Y acuérdense de estas palabras, ya cruzaron la línea roja, ya no hay nada para perder. Y esto va a afectar muy seriamente a Europa. Muy seriamente a Europa. Creo que vienen años donde realmente vamos a estar viendo, como dije, estas últimas cartas que Plutón se juega en Capricornio, donde las estructuras van a terminar de caer, tienen que terminar de transformarse, y es un periodo que luego va a costar una reconstrucción, ¿no? Una reconstrucción que puede llevar años. Entonces, como digo, es el fin de un proceso porque es un cambio de estructura, ¿no es cierto? Esta estructura vieja es la que termina de caer. Y cuando cae esta estructura, indefectiblemente cambia y cae todo el mundo como lo conoces. La pregunta es, ¿estás preparado para eso? ¿Estás tomando conciencia de este cambio global? ¿O simplemente seguís mirando la caja boba pensando que si sube el dólar o baja el dólar o que si... no sé. ¿No es cierto? Me parece que tenemos que pararnos un momento a pensar mucho más allá. ¿Quién vas a ser vos en el mundo nuevo de la tecnología? ¿Quién vas a ser vos? ¿Ok? Porque realmente creo que si no empezás a pensar en esto hoy, que nos queda un añito y piquito, 2 años, ¿no? Cuando este momento llegue, va a ser como un golpe de frente. Va a ser como un golpe de frente y mucha gente no va a encontrar la manera de pararse. Por eso me parece que es importante transmitirte hoy este mensaje. Es el fin del mundo como lo conocemos. Y tenés que empezar a pensar cómo te vas a parar
en el mundo que viene, en la realidad que viene, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta esta especie de catástrofe, ¿no?, que vamos a estar viendo a nivel mundial y global en todas partes. Y esto, como dije, tiene mucho que ver con una ideología política, con una forma de pensar las estructuras de los pueblos. Por eso, lo que va a estar muy afectado es la identidad de los pueblos, ¿no es cierto? Así que bueno, un poco les quería dejar esta información, espero que les sirva, voy a estar atenta leyendo tus comentarios. Y bueno, luego vamos a estar charlando un poco sobre estas nuevas estructuras que van a venir, y espero que te sientes a pensar en este mensaje. ¿Quién vas a ser vos en este mundo que viene? Si estás todavía muy aferrado a tus estructuras, hay ahí un traspaso que te va a costar y va a llegar ese momento donde te vas a encontrar con el paredón de frente, ¿sí? Por eso el mundo como lo conocemos está en sus últimos momentos, ¿no? En sus últimos momentos. Es un cambio total de estructuras, ¿sí? Y esto lo estamos viendo, como digo, no solo en la ideología, lo vamos a ver a nivel político, lo vamos a ver a nivel de las fronteras, a nivel de todo lo que se te ocurra, incluido el ecosistema, incluida la tierra, la naturaleza, que también está diciendo hay que entrar en un cambio porque lo que me estás tirando te lo estoy empezando a devolver, ¿no es cierto? Y eso no va a parar. Así que, bueno, un poco les dejo esta información, espero que les sirva y bueno, desde ya invitarlos a que se suscriban a este canal y nos vemos en el próximo video.